Hola Weavers, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a este espacio en mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, pues te doy la bienvenida. Yo soy Verónica y este es mi canal Living My Wave. Y hasta ahora pues os he ido compartiendo una parte de mi vida, os he ido enseñando todas aquellas cosas que creía que podían ser útiles para vosotras y me he tomado un largo descanso que espero haya sido suficiente para encontrar el equilibrio en aquellas cosas que puedo traeros, compartiros de forma más asidua, más constante y que al mismo tiempo os aporte a vosotras valor. Y es que lo que me gustaría es encontrar el equilibrio entre lo que necesitáis que os traiga y lo que creo que puedo compartir con vosotras porque forma parte de mi vida, de mí y de mi forma de ser. Y por supuesto una parte muy grande de mi vida y que ocupa pues un gran espacio en mí como persona es la lectura o la escritura o ambas a la vez, digamos que las palabras. Las palabras así como universo forman parte de mí y de mi vida y creo que es algo que indispensablemente voy a acabar compartiendo siempre con vosotras porque siempre va a estar ahí. Otra parte que considero importante es que soy lectora lenta y que creo que en este ritmo ajetreado que llevamos de comparaciones, de redes y de que parece que todo tiene que ser perfecto y como todos los demás, me parece muy relevante compartir con vosotras esa parte de mí porque no creo que el hecho de ser lectora más rápida o más lenta te quite méritos ni te los dé. Pero esto es un tema que hablaremos en algún otro momento de estos espacios. En principio lo que tenéis que saber es que tengo varias ideas para traeros vídeos y quiero traeroslos compartiendo pues estas cositas que creo que pueden gustaros, que me encantaría de verdad que dejéis en los comentarios, bueno, aparte de los me gustas y tal, para que YouTube pueda entender qué os está gustando. Me encantaría que dejéis en comentarios aquellas cosas que os gustaría ver, aquello con lo que habéis conectado en el vídeo o lo que quizá no habéis conectado tanto también, porque la idea es conoceros a vosotras para saber qué contenido os traigo que os sirva más en vuestra vida y que encaje entre nosotras de manera que podamos sincronizar eso y que yo pueda ir trayéndoos contenido que realmente os guste, valoréis y os sirva a vosotras mismas. Hoy vamos a empezar por algo que creo que es básico para cualquier cuenta de libros o de lecturas y es un wrap up, ya lo habéis visto en el título seguro. Un wrap up es básicamente que os traigo los libros que me he leído durante el mes de agosto. Y sí, ya sé que estamos un poco más avanzados, pero bueno, creo que tampoco es tan tarde y que os puede servir igualmente. Yo muchas veces veo estos vídeos con retraso en otras cuentas y considero que igualmente son de valor porque en estos vídeos lo que hacemos es poner en valor nuestra opinión sobre los libros que hemos leído y eso como lectoras o incluso si eres una persona que quieres empezar en el mundo de la lectura puede servirte para saber cuál es el punto en el que tú te encuentras, si a ti te puede encajar ese libro o no y ir con una media idea de qué es lo que puedes encontrarte en ese libro. Por cierto, dicho todo esto, también hago un inciso para deciros que no van a desaparecer los vlogs, voy a seguir trayendo los vlogs porque en realidad es el formato que a mí más me gusta, pero creo que sí que es interesante que de vez en cuando tengamos vídeos en los que hablemos de nuestras cosas y una de ellas puede ser este. Y ahora sí, durante el mes de agosto he tenido menos lecturas de las que esperaba, menos lecturas terminadas, digamos, porque estos son los libros que he terminado durante el mes de agosto, que no quiere decir que no haya leído nada más, ¿vale? Esto es importante. Entonces, hay menos de las que esperaba porque creía que iba a tener más tiempo, pero bueno, bien es cierto que he estado de vacaciones y he hecho un viaje y pues bueno, por un lado en el viaje he leído, pero obviamente pues no lo mismo que en el día a día, pero por el otro lado también está bien que destaquemos que no pasa nada si ha llegado agosto y solamente hay 3 libros en mi wrap up, 3 libros que estén terminados, no pasa nada. Quiero empezar a normalizar estas cosas porque siento que hay una presión que nosotras mismas nos imponemos por culpa de compararnos con otras personas de redes sociales, pero que realmente no hay ninguna necesidad de hacerlo. Pero empecemos, porque si tenéis que saber algo de mí es que soy una persona que divaga mucho y podríamos estar hablando todo el día. Vale, el primer libro que quiero contaros que he leído es La casa de Bernarda Alba.
y lo tengo marcado porque en realidad esta edición de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca tiene otra obra de teatro muy cortita al final, pero yo solamente he leído la parte de la introducción histórica y la parte de La casa de Bernarda Alba. Mi objetivo era terminar la obra de teatro de La casa de Bernarda Alba porque nunca había leído a Federico García Lorca y quería hacerlo por primera vez para saber qué sentía con este autor y cómo me sentía con él, si me gustaba o si no, y bueno, pues poder contaros un poquito mi opinión sobre este libro. Teniendo en cuenta el contexto histórico en el que el autor escribía estas obras, que por cierto esta fue la última obra que escribió, teniendo en cuenta ese contexto, considero que son obras que muestran una cara de la sociedad que digamos que en aquella época estaba oculta y no todo el mundo se atrevía a mostrar, así que por ese lado entiendo el valor de la obra en sí, en este caso de esta, porque es la que yo he leído, ¿no? Pero sí es cierto que la obra de teatro, la trama de la obra, ha habido momentos en los que la sentía apática, ¿entendéis? Y eso me hacía sentir un poco vacía respecto al interés que tenía en saber qué ocurría en la obra. Creo que en parte es por el personaje de Bernarda Alba y sobre todo la influencia que ella tiene también en el círculo y las circunstancias de sus hijas. No quiero haceros ningún spoiler, pero por un lado esto es lo que hace que esté muy bien escrito, porque que un personaje condicione la situación de los otros para hacerte sentir una emoción a ese nivel significa que está muy bien desarrollado ese personaje. Pero a mí personalmente el hecho de que me desconectara tanto emocionalmente y me resultara tan frío hacía que me alejase de la obra. Decidí ponerle 3 estrellas a este libro. Por cierto, por si no os acordáis, os dejaré en los comentarios qué son para mí las valoraciones para que tengáis una idea de cómo he valorado estos libros, ¿vale? El siguiente libro que me leí fue Solo para siempre. Es el primer libro también que leo de Abby Jiménez. No había leído nunca a esta autora. Creo que la premisa del libro es muy buena. Esperaba un libro gracioso y es un libro bastante gracioso, aunque no al punto que yo esperaba. Nuestro protagonista se plantea que si todas sus relaciones terminan y la persona con la cual termina la relación acaba encontrando su alma gemela, entonces quiere decir que quizá todas las personas que pasan por su vida y le dejan están destinadas a encontrar esa alma gemela. Así que decide probar a encontrarse con otra persona que le pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Ella es una chica que cada vez que lo deja con uno de los chicos, este chico acaba encontrando su alma gemela y deciden probar a estar juntos para que de esa manera ambos encuentren su alma gemela. Por lo que me pareció un libro muy entretenido para el verano y que podía ser un gran rom-com, pero si os digo la verdad, aunque es cierto que sí es gracioso en parte por, pues bueno, la circunstancia que os he contado, creo que lo que más me gustó de este libro son los temas más serios que trata en él, como es la relación de la protagonista con su madre y también el punto de vista de la vida que ha tenido una en su infancia y la vida que ha tenido el otro en su infancia y ahora dónde se encuentran, en el punto en el que están y cómo afrontan la vida desde este punto. La verdad es que lo he disfrutado bastante. Me parece que el inicio me gustó mucho. Un poco antes de la mitad empezó a desengancharme un poco, pero es cierto que ahí estuve teniendo yo como esa parte con todos los libros de desengancharme, porque probé con diferentes lecturas. Así que quizá no era tanto por el libro, sino más por mí. Y lo terminé como a mediados de agosto y digamos que después de casi un mes sigo teniendo un buen recuerdo de él. Eso sí,
tiene temas serios y tienes que tener presente que tiene temas serios, pero no me pareció que los tratara de una manera demasiado sensible como para poder leerlo en cualquier día, a no ser que seas una persona que esté en ese momento pues muy afectada por algo que le esté ocurriendo. Pero así en general, si estás teniendo una situación normal en tu vida, creo que incluso habiendo pasado cosas similares a esto, es un libro que podría leer cualquier persona. Considero que la forma de tratarlo es bastante natural, que no profundiza hasta un punto muy sensible y que en general es una lectura que sí te hará distraerte. ¿Sabéis eso de que terminas una historia? Justamente ha terminado como tenía que terminar y como tú necesitabas que terminara, con ese camino que has hecho con la historia. Yo sentí así este libro. Esa parte que me perdí en el medio, la conexión con el libro, luego al llegar al final se retomó y fue todo como muy fluido. Así que sí siento que es un buen libro y le di 3 estrellas y media. Por TikTok os enseñé que hice un sorteo de diferentes libros para ver cuáles me llevaba al viaje y cuáles finalmente me leía. Y aunque no sé muy bien qué me empujaba a ello, hacía mucho tiempo que tenía ganas de leer este libro. Así que me leí Y entonces tú. Quería leer otro más además de este, pero como digo, al final leí menos tiempo del que yo esperaba, por lo que se quedó solamente en Y entonces tú. Había visto valoraciones tremendamente positivas sobre este libro y creo que en parte eso fue lo que me hizo querer leer este libro, porque quería tener una historia cómoda detrás, a pesar de que obviamente no me llevé solamente este libro, porque yo no sé marcharme tanto tiempo y tener una sola opción, porque siento que entonces me va a faltar algo, ¿entendéis? Y bueno, disfruté el libro. Como ella misma he visto que dice, creo que no es un cowboy romance, por si hay alguien que lo piensa así por la portada o por la ambientación. Me parece que los personajes tienen una profundidad mucho mayor que eso. Eso me gustó encontrarme con personajes con una profundidad bien tratada y bien desarrollada. Pude conectar tanto con nuestra protagonista como con el protagonista, incluso con algunos personajes secundarios. Para mi opinión, sí que hubieron cosas que hubiese desarrollado un poco más, porque necesitaba como ese desarrollo para acabar de conectarme con lo que estaba pasando en ciertos momentos, porque si no me resultaba muy rápido, ¿entendéis? Entonces sí que me faltó un poco esa parte. A mí personalmente sí me desencajó un poco que la protagonista en ciertos momentos la sentía un poco infantil, pero eso también es un tema bastante subjetivo y no es que la historia en sí sea infantil, ¿entendéis? Era una sensación más mía que lo que es la historia en sí del libro. De hecho, en el libro se trata el tema del duelo desde distintas perspectivas y creo que bastante bien tratado, a mi parecer, sobre todo desde el punto de vista del protagonista. Así que también le puse 3 estrellas y media. Estos son los 3 libros que yo he leído en el mes de agosto, y durante este mes de agosto también quise seguir una lectura que ya tenía empezada, que era el de La guardaespaldas, pero finalmente no lo seguí porque no conseguía engancharme a la historia. Me está costando bastante terminar ese libro, ojalá que lo termine este mes. Espero que este vídeo os haya gustado, que habéis pasado un ratito entretenido conmigo. Si todo esto os gusta, pues ya sabéis, ponedmelo en los comentarios. Si os gustaría ver otras cosas que si os ocurren, pues también las podéis poner en comentarios. Y me encantaría saber también pues qué cosas has leído tú este agosto, qué libros has terminado, o si no has terminado ninguno, pues cuáles te has empezado y qué te han parecido. Que todo está bien, y mi mensaje desde aquí siempre quiero que sea ese, que no importa que hayas leído solamente un libro o que hayas leído 10, todo está bien, y creo que debemos permitirnos sentir
que está bien. Así que nada, sugerencias en comentarios, dale me gusta al vídeo para que YouTube entienda que todo esto os gusta y compartirlo con todas las personas que creas que esto le va a gustar. Un abrazo fuerte y nos vemos en el videolog.